Para dar comienzo, vamos a darle la palabra al presidente del Instituto Nacional del Agua, el doctor Juan Carlos Bertoni. Por favor, doctor, si puede dar inicio a este ciclo. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Es un gusto de mi parte saludarlos a toda la comunidad. Una alegría poder enviarles un cordial saludo a todos. Recién pensaba, bueno, viernes a la tarde doblemente agradable. Primero porque es un viernes a la tarde, vamos a ser sinceros, ¿no es cierto? Tiene una componente muy, muy especial. Y segundo, porque para mí es una oportunidad de estar en contacto un poquito así, contarles algunas cosas a todos ustedes, ¿no? Más allá de que, por supuesto, el punto central de esta tarde se lo lleva Janina, ¿no? La frutilla del postre es Janina con su presentación. Pero recién pensaba, bueno, es muy lindo poder reunirnos nuevamente y darle continuidad a este programa de difusión, de estas conferencias sobre temáticas sustantivas que todos recuerdan, se inicia en la gestión de Pablo Spalletti y que le estamos dando continuidad porque realmente es una actividad tremendamente importante. La intención de todo el equipo gerencial, de todos los sugerentes, el gerente, el presidente y todo, claramente, es tratar de hacer crecer el INA y permítanme que me tomo un par de minutos para contarles, porque es la oportunidad que tengo para contarles a más de 60 personas del INA, que realmente estamos teniendo un apoyo de parte del Ministerio de Obras Públicas, del cual dependemos realmente muy, muy importante. Por lo cual, claramente, al tener tanto apoyo, digamos, en este momento que nos está manifestando apoyo desde las autoridades nacionales, no podemos hacer menos que realmente estar a la altura de las circunstancias. Y una de las mejores formas de estar a la altura de las circunstancias es, desde nuestro punto de vista, desde el puesto, la importancia, el recurso más importante que tiene el instituto, que claramente es el recurso humano. Y en ese sentido ahí aparecen las tareas de difusión, de capacitación y de formación de nuestra propia gente. Así que quiero, sobre todo para toda la gente joven y todo, transmitirles que para nosotros es tremendamente importante todas aquellas tareas vamos a promover y tenemos que tratar de buscar de todas maneras posibles que la capacitación, la formación y la difusión, como estamos haciendo hoy, la difusión de estas charlas, de estas temáticas sustantivas. Así que, bueno, es un poquito eso. Vamos a seguir, vamos a continuar. Hoy estamos dando continuidad, vamos a intentar que en lo sucesivo sean más seguidas estas reuniones, pero y es muy bueno que nos reunamos en torno a escuchar a gente del INA, a escuchar a gente de afuera del INA, posiblemente también, como la otra vez, vamos a combinar gente propia del INA con de afuera, y este debate, este análisis técnico, que es tremendamente interesante y tenemos que hacerlo, es un ejercicio que no podemos, yo diría, no podemos dejar de lado, porque al contrario, a ver, si queremos, como creo que todos queremos, ser el Balseiro, el Instituto Balseiro del Agua, es decir, yo quiero decir, un organismo de excelencia en materia de recursos hídricos, en todos sus aspectos, bueno, claramente solo se consigue no solo con todo el equipo gerencial, sino con todo un equipo que ustedes obviamente integran, es decir, con toda la gente, cada uno trabajando en su ámbito y en su puesto, pero con el mejor nivel posible. Bueno, yo quiero entonces con esta pequeña introducción, desde ya felicitar a Janina El Casice, del CETUA, y entonces le voy a dar la palabra a Carlos Gómez, quien va a hacer la presentación expositora y el tema. Un tema que es realmente importante para la Argentina, para varias provincias argentinas, varias, realmente sí que, Janina, el tema es tremendamente interesante, así que desde ya mis felicitaciones y mi agradecimiento por ser parte de esta tarde, de ser la parte central de esta tarde. Un gusto. Chau, chau, hasta luego. Bueno, buenas tardes. Carlos, Sí, me está...
¿Me están escuchando? Sí, Carlos. Sí, perfecto. Sí, Carlos. Muy bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, celebro la reanudación de este ciclo de charlas temáticas en temas sustantivos que tienen por objeto compartir el conocimiento entre todo el personal del INAH, promover la integración institucional y además difundir las actividades que se están llevando a cabo en los distintos centros. En esta primera charla del 2021 vamos a tener la presentación que estará a cargo de la bioquímica Janina El-Casisi sobre análisis de la problemática del arsénico en Argentina. Janina es egresada de la Universidad de Buenos Aires con especialización en toxicología y es especialista en higiene y seguridad en el trabajo. Ingresó al INAH en el año 2006 y actualmente es la responsable del Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables y desde el 2016 es la responsable alterna de la realización de auditorías ambientales dentro del instituto. Es delegada titular del INAH ante la CIMAT, que es la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, dentro del sector público, y es integrante del Consejo Asesor del Programa Complementario de Seguridad e Higiene en Laboratorios de Investigación en Ciencia y Tecnología del MINCIT. Ha participado en investigaciones sobre arsénico, normativa sobre control de contaminación hídrica aplicable a establecimientos industriales, evaluación hidroquímica de aguas subterráneas, todos los estudios sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, remoción de metales en sedimentos contaminados, efectos de la interacción sedimento-planta, que tiene que ver con temas de fitorremediación, y numerosos proyectos en servicios especializados, y ha participado en numerosas pericias judiciales. Es autora y coautora de numerosos informes técnicos y publicaciones, ha dirigido becas de entrenamiento profesional y técnico y tesis de posgrado. No los voy a entretener más con esto, agradezco desde ya la participación de todos y dejo la palabra a Janina para que haga su presentación. Bueno, muchas gracias, Carlos, por presentarme. Buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias también al ingeniero Bertoni por las palabras que dijo sobre mí. Bueno, de vuelta acá en las charlas en temáticas sustantivas. Les comento que yo estoy en la provincia de Salta en este momento, a 30 kilómetros de Salta capital, cercana a la localidad de Campo Quijano, así que espero que la conectividad me acompañe. Si no, sabrán, espero que sepan entender. La charla que voy a dar hoy probablemente tenga un enfoque diferente a las charlas que se estuvieron dando el año pasado, y va a servir como introducción a la temática de arsénico, ya que más adelante se va a hablar o se va a dar otra charla con respecto a un proyecto que se está realizando dentro de la subgerencia en la temática de arsénico. O sea, mi idea de la charla de hoy es darle un paneo general sobre cuál es la problemática del arsénico en nuestro país. ¿Por qué es necesario estudiar el arsénico? Por un lado, porque la contaminación por arsénico en aguas naturales es un problema a nivel mundial, no solo también en Argentina, por las implicancias nocivas, ya sea para el medio ambiente y también para la salud poblacional. Se conoce que los compuestos de arsénico inorgánicos, sobre todo, son extremadamente tóxicos. Y además, nuestro país se encuentra entre los más afectados, considerando el contenido arsenical de sus aguas subterráneas y las zonas endémicas que van a abarcar varias provincias. En cuanto a las generalidades que tiene este elemento, es un metaloide. Eso significa que tiene comportamiento tanto de metal como un no metal. Es un elemento ubicuo en la naturaleza, ya que se lo puede encontrar en un amplio rango de concentraciones, en suelos, en aguas, ya sea subterráneas y superficiales en menor cantidad. Se lo puede encontrar en aire, en vegetales y en animales. Es un elemento muy tóxico,
que ya les voy a contar más adelante, que puede dar una intoxicación de tipo aguda y crónica, y además se conoce que es un carcinógeno, presenta distintos estados de oxidación y una alta movilidad. Se conoce que el arsénico, cuando se encuentra en estado trivalente, o sea, +3, es mucho más tóxico que cuando se encuentra en el estado pentavalente, o sea, en el estado +5. Las características de las aguas subterráneas, por ejemplo, su pH y sus condiciones redox, van a hacer que se encuentre en un estado de oxidación u otro. Por ejemplo, en las aguas, en un medio que es un medio oxidante, el arsénico se va a encontrar predominantemente como arsénico pentavalente, o sea, de menor toxicidad, pero va a favorecer la disolución de otros iones, como son el flúor, el boro, el uranio, el selenio y el vanadio. Cuando el medio de las aguas es más reductor, el arsénico se va a encontrar en la forma trivalente, o sea, en la forma más tóxica. Estas características de distintos estados de oxidación y alta movilidad van a favorecer que este elemento se encuentre disperso en la naturaleza y además van a hacer que se dificulte la selección de los métodos para la remoción de este metal, por ejemplo, en las aguas subterráneas. También se puede encontrar en formas orgánicas e inorgánicas, siendo las formas inorgánicas mucho más tóxicas que las orgánicas. En las aguas generalmente se encuentra como en las formas inorgánicas, mientras que en los alimentos se pueden encontrar formas orgánicas e inorgánicas. Y en los alimentos de origen marino, sobre todo, se encuentran las formas orgánicas. Otra de las características de este compuesto es que posee una fuente natural y antropogénica, siendo la fuente natural la más importante. El origen del arsénico en nuestro país, sobre todo, es de origen volcánico. Y el arsénico forma parte de numerosos minerales donde el arsénico se puede encontrar tanto como arseniuro, como arsenito, como arseniato, como óxidos, siendo el mineral más importante la arsenopirita. La fuente antropogénica significa que la fuente del arsénico es dado por las actividades humanas. Como por ejemplo, el arsénico puede provenir de industrias, de la minería, de la fabricación de, por ejemplo, de plaguicidas, y también se utilizó como conservante de la madera. En la antigüedad, el arsénico fue utilizado como medicamento y también como un gas de guerra. O sea, es importante recalcar que la fuente principal de la existencia, por así decirlo, de arsénico en las aguas subterráneas de nuestro país es una fuente natural, a diferencia capaz de otros metales donde la actividad antropogénica, o sea, las actividades humanas, son las que favorecen que se encuentre en el ambiente. Los efectos en la salud que puede producir el arsénico pueden ser una intoxicación de tipo aguda o de tipo crónica. La intoxicación aguda se da cuando una persona está expuesta a una única dosis o a varias dosis en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, se conoce que bastan unos pocos gramos de arsénico para que se pueda producir la muerte ante una ingesta. Es por eso que se utilizó, más que nada en la antigüedad, el arsénico como veneno. En cambio, en la intoxicación crónica se da cuando una persona está expuesta por un largo periodo de tiempo a este metal o a cualquier otro, ¿no? Las aguas que tienen un alto contenido de arsénico van a producir una enfermedad de tipo crónica. Esta intoxicación crónica se van a ver que el comienzo de los síntomas pueden aparecer entre 5 y 10 años, agua con altos contenidos de arsénico, y las lesiones malignizarse un tiempo después. Cabe aclarar que el arsénico no altera las propiedades organolépticas del agua, es decir, no altera ni el olor, ni el color, ni el sabor. Entonces, las personas pueden consumir
este tipo de aguas sin, digamos, enterarse, entre comillas, de que el agua tiene un alto contenido de arsénico. Entre los casos más emblemáticos y de mayor repercusión mundial, en cuanto a afecciones que se vieron en la salud por el consumo de agua con altos contenidos de arsénico, es el de la localidad de Belleville, en la provincia de Córdoba. En el año 1913, los doctores Puch y Echea nombraron a esta enfermedad como enfermedad de Belleville cuando asociaron los síntomas que presentaban las personas con la ingesta de aguas con altos contenidos de arsénico. En el año 1917, el doctor Ayerza profundizó un poco más en el estudio de esta enfermedad y pasó a denominarla arsenicismo regional endémico. Luego de varios estudios, en el año 1951, el doctor Tello se profundizó y vio que la extensión donde estaba afectada, digamos, la salud por el consumo de aguas subterráneas con alto contenido de arsénico, se extendía más allá de la zona originaria de Belleville y decidió llamarla ACRE, que es hidroarsenicismo crónico regional endémico, que es el nombre que se lo conoce hasta la actualidad. O sea que el ACRE es una enfermedad que se produce, que es provocada por la ingesta de agua, por eso es hidro, con altos contenidos de arsénico. ¿Qué produce en la salud el ACRE? Va a producir más que nada lesiones en la piel, o sea, las personas que consumen agua con elevados contenidos de arsénico van a presentar alteraciones en la pigmentación, queratosis palmoplantar. Esto significa que van a presentar un engrosamiento de la piel tanto en la palma de las manos como en las plantas de los pies. Y también van a presentar una serie de lesiones sistémicas no cancerosas, como van a ver ahí, y otras sí cancerosas. O sea, se pueden llegar a presentar cáncer más que nada de vejiga, de hígado y de riñón. Es importante resaltar que no existe un tratamiento curativo para esta enfermedad y que se conoce que el arsénico es carcinógeno para humanos. Determinantes de los efectos en la salud derivados de la presencia de arsénico en el agua de bebida. Como dije anteriormente, la aparición de los síntomas en una intoxicación crónica pueden variar entre 5 y 10 años luego de la exposición. ¿Y esto por qué es así? Primero, porque va a depender de la concentración de arsénico que se encuentre en el agua de bebida. Además, es importante tener en cuenta qué cantidad de agua una persona consume durante el día. Teniendo en cuenta estos dos factores de concentración y de tasa de ingesta, junto con otras fuentes de arsénico, que pueden ser los alimentos, por ejemplo, los alimentos pueden tener arsénico, ya sea porque son cultivados con aguas con altos contenidos de arsénico o porque son preparados en un agua con altos contenidos de arsénico. O sea que estos tres factores, la concentración, la tasa y otras fuentes de arsénico, van a dar la dosis diaria que una persona ingiere por día de arsénico. Teniendo en cuenta esta dosis diaria y el tiempo de exposición, o sea, la cantidad de tiempo que una persona consume esta agua, está expuesta a esta agua o a estos alimentos, junto con la variabilidad genética, o sea, la susceptibilidad individual, y la situación socioeconómica y nutricional, van a hacer que se genere o que se dé la probabilidad de aparición de efectos en la salud. Por ejemplo, teniendo en cuenta hoy en día con el COVID, ya está bien sabido, digamos, que capaz dos personas que están expuestas al mismo virus en el mismo momento, los síntomas que desarrollan son diferentes. Bueno, acá es lo mismo. A pesar de que unas personas o las mismas diferentes personas estén expuestas a la misma concentración de arsénico, que tengan la misma tasa de ingesta
y el tiempo de exposición, la variabilidad genética y la situación socioeconómica y nutricional van a hacer que la presentación de síntomas sean diferentes o no. El problema de arsénico en las aguas subterráneas no es algo que se circunscribe solamente a Argentina, sino que, como se puede ver en esta imagen, todos los puntos rojos es países con altas concentraciones de arsénico en el agua subterránea. Hay numerosos trabajos, por ejemplo, que se dan en México, otros en China, en India, en Bangladesh. Hay mucha bibliografía sobre esos lugares. Lo que sí se puede aclarar es que en Argentina, como vamos a ver más adelante, en la llanura chaco-pampeana, se presenta un mecanismo de movilización de arsénico muy diferente al observado en las aguas subterráneas de los acuíferos del sureste de Asia, y se parte de la diferencia en los efectos en la sintomatología entre la población argentina y la población asiática, puede verse a esta diferencia en la movilidad. En cuanto en arsénico, en Argentina, como dije al principio de la presentación, debido a los altos niveles de arsénico en las aguas subterráneas y a la amplia distribución geográfica del arsénico, Argentina ocupa uno de los lugares en el mundo con mayor número de población susceptible a sufrir efectos por la ingesta del elemento presente, ya sea en el agua o en los alimentos. El arsénico, como dije anteriormente, presente tanto en los suelos argentinos, es de origen volcánico. O sea, no tiene nada que ver con las actividades humanas. Y su presencia abarca una extensa zona que va desde la región central hacia la región norte y que es rica en terrenos arseníferos, o sea, rica en terrenos con arsénico. Y estos terrenos en arsénico van a favorecer la movilización del mismo hacia las napas de agua. Los estudios geoquímicos del suelo, de los cuales, de los suelos y los sedimentos, indican que el arsénico en las aguas subterráneas proviene de los sedimentos del Cenozoico, constituyente de los principales acuíferos y de los fragmentos de vidrio volcánico de dichos sedimentos. Entonces, si vemos acá en el mapa, las zonas donde se ven con círculo rojo son zonas donde el arsénico en las aguas subterráneas exceden los 100 microgramos litro, que, como vamos a ver más adelante, la Organización Mundial de la Salud establece o recomienda un valor de 10 microgramos por litro, o sea, son 10 veces superiores. Entonces, la zona más afectada en nuestro país es la llanura chaco-pampeana, que presenta una extensión de 1 millón de kilómetros cuadrados y además es la zona más densamente poblada del país. Las provincias más afectadas son las provincias de Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Santa Fe y La Pampa, siendo las tres primeras, o sea, Córdoba, Chaco y Santiago del Estero, las que presentan los valores más altos de arsénico en las aguas subterráneas. A pesar de, como dije anteriormente, en 1913 ya se diagnosticó, digamos, la enfermedad de Belleville y se asoció que la aparición de síntomas, teniendo en cuenta la ingesta de agua con altos contenidos de arsénico, recién en el año 2001 se crea el programa de minimización de riesgos por exposición a arsénico en aguas de consumo en el Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de Nación. Este programa tenía como objetivo general disminuir la morbimortalidad debida al acre, o sea, al hidroarsenicismo crónico regional endémico, a través de la vigilancia epidemiológica y ambiental y la minimización de los tenores de arsénico en el agua de consumo. Para ello, se organizaron numerosas actividades de capacitación del equipo de salud en el reconocimiento y diagnóstico de los problemas de salud asociados al consumo de aguas arsenicales. Se promovió y se ensayó el desarrollo de tecnologías hábiles para abatir el arsénico en fuentes domiciliarias.
Se promovió el mejor conocimiento de la extensión geográfica de áreas problema, o sea, ver en qué regiones de Argentina había también otros problemas de arsénico en aguas subterráneas, y para ello se convocó una decena de veces a los expertos nacionales para compartir e intercambiar experiencias. Ese fue el primer paso. Luego, en el año 2005, se realizó el estudio colaborativo multicéntrico sobre la epidemiología del Acre, que de hecho, bueno, donde yo estoy ahora en Salta, el dueño de casa, que es amigo mío, participó de este estudio colaborativo, fue uno de los becarios representando a Jujuy que estuvo participando, y donde este estudio multicéntrico tuvo como finalidad identificar las áreas de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, del Acre. A través de una metodología de evaluación de exposición y de daños de salud, o sea, se tuvo en cuenta no solo los niveles de arsénico en las aguas subterráneas, sino también la exposición y los daños de salud, teniendo en cuenta múltiples factores de riesgo, ya sea dietarios y genéticos, estos factores que yo había nombrado anteriormente, y manifestaciones clínicas y subclínicas, o sea, manifestaciones que se podían ver, digamos a simple vista en una evaluación, y otras que necesitaban un tipo de estudio, ¿no? Y toda la información resultante ayudó al diagnóstico de situación y visión comparativa de las diferentes realidades coexistentes, porque en este estudio se analizaron diferentes provincias. Como para ir siempre, la idea también es ir armando un mapa donde estuvieran las provincias que tenían mayor contenido de arsénico en aguas subterráneas y también, digamos, el efecto en la salud. Siempre unían esas dos partes, tanto de la concentración de arsénico en aguas subterráneas y los problemas en la salud. En 2011 se editó este módulo, que es un módulo de capacitación para atención primaria del Acre, que forma parte del programa de minimización por riesgo, el que fue creado en 2001, y a su vez también fue resultado del estudio colaborativo realizado en el año 2005. Este módulo se editó para fortalecer la capacitación de los servicios de salud de vuelta en materia de diagnóstico, tratamiento y prevención de las intoxicaciones, porque también a nivel salud era importante hacer notar a los médicos cuáles eran los síntomas de esta enfermedad, porque a pesar de que hay muchas veces donde los pacientes iban, digamos, a hacerse atender por los médicos y los médicos desconocían cuáles eran los síntomas. Entonces, por eso es que se quiso fortalecer esta capacitación. Además, se promovió la vigilancia epidemiológica de los casos para identificar factores de riesgo y planificar e implementar las intervenciones de prevención y capacitación. O sea, por ahora es siempre relacionado también con el tema de salud, porque, bueno, obviamente dependía de ese departamento. En el año 2012 se editó un módulo de abatimiento de arsénico, es decir, un módulo donde se explicaban algunas tecnologías para remover el arsénico del agua, y también pertenecía al mismo programa de minimización y al Departamento de Salud Ambiental. En este caso, con este módulo, lo que se quiso es brindar información a los distintos niveles de decisión sobre las tecnologías disponibles para ser tenidas en cuenta al momento de seleccionar un sistema de tratamiento de agua para remoción de arsénico, y además otros factores que resulten determinantes a la hora de tomar la decisión final, tales como costo del equipamiento, costos operativos y de mantenimiento. Porque no solamente hay que seleccionar ese sistema de tratamiento, sino hay que tener en cuenta otros factores. En el año 2016 se realizó un nuevo estudio multicéntrico financiado por el Ministerio de Salud de Nación, donde se hizo un relevamiento de las concentraciones de arsénico en aguas de bebida, tomando como base fuentes de información secundaria obtenido entre 2006 y 2015. O sea, se hizo un relevamiento a nivel, digamos, bibliográfico de las concentraciones de arsénico en aguas subterráneas y también superficiales. Porque aquí quisieron relacionar esos niveles de arsénico
con la exposición y entre esas concentraciones y su asociación con cáncer y con enfermedad renal crónica en Argentina. Entonces, para ello se hizo todo el análisis y como resultado se vio que solamente el 29% de los departamentos, o sea, 50 de los 167 departamentos que se analizaron, registraron valores de hasta 10 microgramos por litro. O sea que este valor de 10 microgramos por litro es el valor que estaba recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En este estudio se observó que en estas 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires iban desde arsénico en aguas subterráneas de un valor no detectable, por ejemplo en Tandil, hasta localidades que llegaban a tener 200 microgramos por litro de arsénico en aguas subterráneas, como por ejemplo en San Antonio de los Cobres, que es cerquita más o menos de donde estoy yo ahora, en la provincia de Salta, después otros de valores altos se dieron en Santos Lugares, en la provincia de Santiago del Estero, y en Los Pereira, en Tucumán. O sea que hay zonas de Argentina donde los valores de arsénico en aguas subterráneas superan ampliamente el valor provisional guía recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En el año 2017, los representantes de la CONAL, que es la Comisión Nacional de Alimentos, acordaron solicitar a la Red de Seguridad Alimentaria de CONICET que relevaran información sobre las tecnologías disponibles para la remoción de arsénico, los equipamientos y los costos de implementación de los mismos. O sea, esta parte ya es más técnica, digamos, a diferencia de las anteriores, salvo el modo de abatimiento de arsénico, ¿no? Porque en los anteriores siempre estaba relacionado el tema de salud. Entonces, durante el año 2018 se hizo un informe final sobre esto que se le pidió a la Red de Seguridad Alimentaria de CONICET y se realizó también un taller en el mes de agosto de ese año donde se expusieron todos los resultados obtenidos. Y por último, en el año 2019, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda contrató a una consultora financiada por el BID para que hiciera un estudio epidemiológico que iba a durar 18 meses, que tenía como objetivo realizar una evaluación epidemiológica del impacto sanitario del consumo de aguas arsenicales en poblaciones de todo el país, con el fin de dar mejor fundamentación a la definición de los tenores de arsénico en agua de bebida aceptables por el Código Alimentario Argentino. Esto lo vamos a ver un poco después, lo voy a retomar más adelante, cuando hable de normativa. El alcance que tenía este estudio era realizar un diagnóstico de la situación actual de los servicios de agua y saneamiento en las provincias de Argentina, donde se han detectado niveles de arsénico significativos, y elaborar un mapa de riesgo por consumo de agua de bebida suministrada por red con diferentes concentraciones de arsénico. Para ello, este estudio comenzó en mayo de 2019 y se relevaron mayormente 3 zonas y se las clasificó en la zona roja, que está coloreada en rojo, que es la zona noroeste y noreste, la zona que está en verde es la centro-sur, la zona celeste es Marilla, Buenos Aires, y las provincias que se encuentran en color blanco son provincias que no quisieron participar de este estudio. Y se seleccionaron localidades de 2.000 o más habitantes y que tuvieran esta distribución por agua de red. Este estudio presenta 5 componentes, de los cuales el componente 4 y 5 están relacionados con salud, y los otros 3 componentes están relacionados con el diagnóstico de la situación de los servicios de saneamiento, de coberturas de servicio de agua y de cloacas, el relevamiento de los laboratorios para analizar arsénico y para formar una red nacional,
Y el componente 3 es el mapa de riesgo arsenical para la población cubierta por servicios de agua potable, es decir, que tuvieran distribución por red. A los conocimientos que yo tengo eran recién el mes de noviembre de 2019, o sea, 6 meses que iba el proyecto en marcha, y donde ahí se informó que el relevamiento de la información de los componentes 1, 2 y 3, en estos 3 sectores que el estudio tenía bien definido, llegaban entre un 10 y un 20% del total. Y en cuanto a los componentes 4 y 5, en algunas provincias todavía no se habían definido los referentes de salud a los que tenían que contactarse. Este es el estudio a los que se va a nombrar, voy a nombrar un poco más adelante con respecto a lo que pide el Código Alimentario Argentino. Otro de los estudios que se hicieron, no a nivel tanto, digamos, de ministerio, sino a nivel de otras instituciones, es esta red de CITED Ibero-Arsen, que es una red de ciencia y tecnología en estudios de desarrollo, que se da en España y en América con relación al tema de arsénico, donde se estudió la distribución del arsénico en estas regiones, ya sea ibérica o iberoamérica, las metodologías analíticas para la determinación y la especiación de arsénico en aguas y suelos, y también tecnologías económicas para el abatimiento de arsénico en aguas. Además de estos 3 libros, que son de acceso gratuito, hay un cuarto, que es posterior, y en esta red reúne a diferentes científicos y de diferentes países donde se trata toda la temática de arsénico, y también se dio la difusión del tema a nivel internacional. Otra de las instituciones de Argentina que tuvo diferentes estudios con respecto al arsénico es el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde en el año 2009 editó este informe, donde es una intervención para el abatimiento, o sea, la remoción de arsénico en el agua de bebida, para proveer soluciones a comunidades con suministro de red pública de agua y también pozos privados. Para ello también se implementó un dispositivo rural que utiliza una tecnología de coagulación filtración, que vamos a ver más adelante, con un paso previo de oxidación, pero que no requiere el suministro eléctrico para operar. Estos dispositivos se aplicaron en aguas subterráneas de la localidad de Tacopozo, en la provincia de Chaco, y también en aguas subterráneas de la ciudad de Lobos, en la provincia de Buenos Aires. INTI Química, que es el sector del INTI, diseñó, instaló, supervisó y monitoreó desde el 2009 hasta el 2014 18 dispositivos rurales para remover arsénico en escuelas de la provincia de Chaco. En cuanto a la normativa, o sea, todo lo que fui nombrando hasta ahora fueron diferentes, digamos, libros e informes que fui encontrando de cómo fue, digamos, los distintos estudios que se realizaron en Argentina con respecto a la temática de arsénico. Otro de los temas que quería tocar es en cuanto a la normativa, que vamos a ver también que ya, digamos, algunas, no sé si la palabra conflictos, pero algunas cuestiones que quedan, digamos, no del todo claras. En el año 1993, la Organización Mundial de la Salud actualizó las recomendaciones sobre la cantidad máxima de arsénico tolerada en el agua de bebida, bajando el valor guía, que estaba en 50 microgramos por litro, a 10 microgramos por litro. Como dije anteriormente, que el arsénico es un carcinógeno, en realidad no tiene un valor límite que garantice su inocuidad. Entonces, ese valor de 10 microgramos por litro se ha establecido como un compromiso entre los objetivos de salud pública y el costo requerido para la depuración de arsénico, o sea, para la remoción de arsénico.
Cabe aclarar que todas las técnicas, que las voy a nombrar posteriormente, para remover el arsénico tienen un costo. Y cuanto mayor es la cantidad de arsénico que se quiere remover, los costos suelen ser mayores. Entonces, esta disminución en el valor de arsénico hacia 10 microgramos por litro no es que elimina el riesgo de síntomas o de presentar el acre, sino que disminuye a 6 casos de cáncer de piel cada 10.000 habitantes que consumen esa agua durante toda su vida. Pero como dije anteriormente, es este compromiso que hay entre salud pública y el costo requerido. En nuestro país, los valores de arsénico en agua potable, en agua envasada y en agua mineral están legislados por el Código Alimentario Argentino. Estos niveles se encuentran en el capítulo 12 de este código y en los artículos 982, 983 y 985. En el año 2007 hay una resolución conjunta donde se modificaron los artículos 982, que es referente a agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario, y el artículo 983, referente a agua de bebida envasada o agua potabilizada envasada, reduciendo el valor de arsénico en agua de bebida de 50 a 10 microgramos por litro. Pero tenía una aclaración que tenían un periodo de 5 años para alcanzar estos valores, sobre todo para aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico. En el año 2012, cuando se cumplieron estos 5 años para alcanzar estos valores, se vuelve a modificar y agregar una aclaración indicándose que se prorrogaban 5 años más para alcanzar este valor o que este valor sería adoptado después de la finalización del estudio hidroarsenicismo y saneamiento básico en la República Argentina, estudios básicos para el establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de agua. Este estudio que nombran aquí en el Código Alimentario, en las modificaciones en el año 2012, es el estudio que yo les nombré hace un ratito, que empezó a realizarse en el año 2019 en nuestro país y que todavía no ha finalizado. Es este mismo estudio. En el año 2019, en el mes de noviembre de 2019, se modificó nuevamente el Código Alimentario Argentino en los artículos 982 y 983, donde vuelven a establecer el valor de 10 microgramos por litro para el arsénico. Pero hacen la aclaración de que en aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico, la autoridad sanitaria competente podrá admitir valores mayores a 10 microgramos por litro con un límite máximo de 50, cuando la composición normal del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección, o sea, los métodos de las tecnologías de remoción de arsénico, lo hicieran necesario. Ello hasta contar con los resultados del mismo estudio que nombraban en el 2012 y que yo les conté con anterioridad. Cabe aclarar también que la Comisión Nacional de Alimentos, o sea, la CONAL, la que había dictado también ese informe en el año 2017, deberá recomendar el límite máximo admitido para dichas regiones en el país en base a los estudios antes referidos. O sea, que una vez que se encuentre finalizado este estudio y que determinen los distintos niveles de arsénico en las aguas subterráneas y los valores que podrá tener el código, la CONAL luego deberá recomendar el límite máximo. O sea que por ahora este capítulo estaría, digamos, en cuanto a la normativa, estaría esperando que finalice este estudio. Cabe aclarar que en el artículo 985 del código, que es sobre aguas minerales, el valor de arsénico permitido sigue siendo de 200 microgramos por litro y que todavía al día de la fecha
no ha sido modificado, que está en revisión, pero todavía no se modificó. Por el carácter federal que tiene nuestro país, a pesar de que en el Código Alimentario Argentino estén establecidos los valores de arsénico en el agua de bebida, las provincias tienen sus propias legislaciones. Y como vamos a ver aquí, los valores de arsénico permitidos pueden ser muy variables. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay un límite provisorio tolerable de 50 microgramos por litro para arsénico en el agua de bebida, mientras que, por ejemplo, en La Pampa, que es una provincia con alto contenido de arsénico en los suelos, el rango varía entre 180, mientras que en Chubut el límite máximo es de 10 microgramos por litro. O sea, como verán, hay un amplio abanico, digamos, de concentraciones permitidas según las leyes provinciales. En cuanto a las tecnologías de remoción, en general, cuando se quiere tratar el agua para, digamos, el agua potable para remover las características organolépticas, sea olor, el color, el sabor, y también la turbidez y la presencia de microorganismos, el tratamiento es mucho más, digamos, fácil que si se quiere eliminar un elemento químico, como es, por ejemplo, ya se necesitan unas tecnologías más específicas. Existen tecnologías convencionales y no convencionales, donde estas son algunas de las que se pueden encontrar. Por ejemplo, que el arsénico se absorba a diferentes compuestos, donde se produzca la oxidación y la reducción, donde se lo precipite, donde se lo coagule y luego se lo filtre. Por intercambio iónico se puede eliminar, ablandamiento con cal, filtración por membrana y bioremediación. O sea, hay muchas tecnologías de remoción que algunas obviamente van a diferir en la eficiencia de la remoción, en los costos, en lo que se puede usar según sean, si hay electricidad, si no hay electricidad. O sea, son distintas características que tienen todas estas tecnologías que se podrán aplicar o no para remover el arsénico. En el país, las tecnologías más utilizadas en poblaciones centralizadas son la coagulación-filtración y la ósmosis inversa. En la coagulación-filtración es un proceso de tratamiento por el cual se va a producir la desestabilización de las partículas coloidales, por ejemplo, en este caso sería el arsénico, mediante el agregado de un coagulante. Luego, en el proceso de floculación, estas partículas tienden a unirse entre sí, permitiendo la formación de partículas mayores, que se denominan flóculos, y pueden ser eliminadas por sedimentación y filtración. Los coagulantes que se pueden utilizar son sales de hierro o sales de aluminio. En el caso de la ósmosis inversa, en este caso es un proceso para eliminar sustancias disueltas presentes en el agua, por ejemplo el arsénico, forzando la circulación a través de una membrana semipermeable a una presión superior a la osmótica. O sea, si vemos aquí el proceso de ósmosis inversa, tenemos la alimentación, donde entraría el agua subterránea, se le aplica una presión donde las partículas más chicas y no el arsénico pasarían a donde dice el permeado, y sí se va a generar una corriente de rechazo, que es donde sería el agua, que no es la que pasa por la membrana semipermeable, y es la que tiene un alto contenido de arsénico. Estas tecnologías de remoción separan al arsénico, pero no lo destruyen, sino que lo concentran en corrientes residuales. Como dije anteriormente, por ejemplo, esa agua de rechazo de la ósmosis inversa va a estar concentrada más que nada en arsénico. En el caso de ósmosis inversa, las corrientes residuales son corrientes líquidas, mientras que en el caso de la coagulación-filtración,
las corrientes residuales son lodos porque quedan luego de la filtración todos esos flóculos, digamos, que se habían formado junto con el coagulante y el arsénico. Entonces, esta gestión de disposición de estos corrientes residuales es muy importante y se tienen que gestionar adecuadamente. Entonces, como dije anteriormente, estas disposiciones pueden generar problemas ambientales, ya sea por la corriente líquida cuando se dispone en un cuerpo de agua o la corriente sólida cuando se dispone en un relleno. Cabe aclarar también que no existe una normativa unificada respecto a los límites de arsénico que tiene que haber en estos líquidos residuales que serán vertidos en el cuerpo receptor. Y las normativas de vertido y gestión de residuos son propias de cada provincia, por esto de las características, o sea, la característica federal que tiene el país. Cabe aclarar también, haciendo énfasis en este punto, de nombrar otro de los proyectos que está llevándose a cabo en la sugerencia del CETUA junto con la sugerencia del Centro Regional Andino, que es un proyecto sobre la sistematización de la normativa argentina relacionado con el control de la contaminación hídrica aplicables a establecimientos industriales y comerciales. Este proyecto, denominado NAYE, que es la normativa argentina de aguas y de normativa en aguas y efluentes, lo pueden ver en la página inicial del instituto y que es de acceso gratuito, que pueden, digamos, acceder personas del instituto y cualquier público en general, que es donde se hizo un relevamiento de 670 normas de Argentina, de diferentes provincias, y ya sea de Mendoza, de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de San Juan, de Chaco, y probablemente me esté olvidando alguna, y donde se hizo todo un relevamiento de esas normativas, y para que vean también donde ahí se evidencia que cada provincia tiene sus propios límites, digamos, de vertido, y a veces en una misma jurisdicción pueden haber diferentes normas que se van superponiendo. Entonces esto es como colación al margen de arsénico, pero que de alguna manera lo toca, como para que ustedes después, si quieren, vayan, vean y difundan este proyecto que estamos teniendo entre la sugerencia de CETUA y la del CRA. Y cabe aclarar también que existen, a pesar de que existen muchas tecnologías de remoción, existen escasas tecnologías y métodos con foco particular en las operaciones rurales a pequeña escala. Porque mayormente lo que, por ejemplo, como expliqué, lo de ósmosis y lo de coagulación-filtración, son operaciones centralizadas. Entonces, a pesar de que hubo un montón de estudios, que hay un montón de instituciones estudiando sobre estas tecnologías de remoción, hay que hacer capaz más foco en las poblaciones rurales. Bueno, otro de los proyectos que estamos teniendo en la sugerencia, teniendo en cuenta estos problemas en cuanto a la normativa faltante en estas corrientes residuales, digamos, y teniendo en cuenta también que se utilizan mayormente como metodologías de remoción la ósmosis inversa y la coagulación-filtración, estamos teniendo este proyecto desde el año 2019 y que sigue en la actualidad, donde se van a evaluar las alternativas de gestión para los residuos generados en plantas potabilizadoras diseñadas para remover arsénico. Porque estuvimos viendo también que a pesar de que hay un montón de información sobre el arsénico y de diferentes puntos de vista, todo lo que es la generación de residuos en las plantas potabilizadoras está poco estudiado y, como dije anteriormente, la normativa tampoco es que hay demasiado. Entonces, en este caso, en este proyecto, que yo voy a nombrarlo muy por encima, porque ya va a haber una charla posteriormente en estas charlas sustantivas, donde se va a explicar, digamos, con mayor precisión, se seleccionaron
localidades de diferentes provincias. Se seleccionaron solamente las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Se seleccionaron 3 localidades de cada uno, exceptuando Mendoza, que fue solo una, con una población que tenía entre 2.000, otra de 5.000 y otra de 10.000 habitantes. ¿Por qué? Porque por ejemplo, uno de los objetivos específicos que vemos acá va a ser estimar la cantidad de residuos concentrados en arsénico que se generarían en las plantas potabilizadoras de diferentes localidades de estas provincias si se implementaran procesos de tratamiento para alcanzar un nivel de 10 microgramos por litro o de 50 en la red de distribución. Por ahora, bueno, lo que está son todos, digamos, teóricos, números teóricos, que luego, bueno, la idea también más adelante es poderlo contrastar, digamos, tomando muestras de esos lugares y analizando, ¿no?, los contenidos de arsénico. Este proyecto tiene más objetivos específicos, pero bueno, ya como les dije, serán contados con mayor precisión más adelante, en otra de las charlas. Bueno, el tema de arsénico en la sugerencia del CETUA fue abordado hace varios años, desde el 2010, donde se realizaron pasantías, donde en ese año era una tesista, vino una pasante, perdón, una estudiante universitaria. En el año 2018 vino una estudiante a nivel secundario de Inglaterra, y donde estudiaron en sus pasantías diferentes formas de absorción, o sea, como una metodología de remoción de arsénico en aguas subterráneas. También hubo un proyecto interno donde se desarrollaron materiales absorbentes para la remoción de arsénico. En el año 2013 también se participó en representación del instituto en las reuniones de la SECADRECH, que es la Comisión de Estudios sobre Calidad del Agua Distribuida por Red para Consumo Humano. Y en el año 2019 realizamos un informe pedido por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, donde se analizaron o se hizo una síntesis de la situación y de las tecnologías para la remoción de arsénico. También se presentaron trabajos en congresos, donde en el año 2011 y 2012 se presentaron estudios en la remoción de arsénico por estos métodos absorbentes, lo mismo que en el año 2012, y en el año 2019 se presentó un trabajo en un congreso sobre la georreferenciación y análisis de datos de arsénico y fluoruro en la cuenca Matanza-Riachuelo. Como yo había nombrado hace mucho, el arsénico más, o sea, el pentavalente, favorece la disolución de otros iones, entre ellos el flúor. Es por ello que se ve una asociación, una relación, digamos, entre ambos elementos. Bueno, por último, voy a explicar y les voy a contar que algunos integrantes de la sugerencia del Centro de Tecnología del Uso del Agua participamos en este grupo de extensión universitaria del Impenetrable Chaqueño, que es un grupo multidisciplinario, interdisciplinario, donde, como podrán ver, hay integrantes de varias disciplinas, de diferentes instituciones, y participan estudiantes graduados, también profesores y particulares. Esto surgió también y se presentaron proyectos UBANEX, que los proyectos UBANEX son proyectos de la UBA, de extensión universitaria, y con los fondos obtenidos de estos se organizaron campañas en el año 2017, 2018 y 2019 en la provincia de Chaco. Estos proyectos también, y este grupo se organizó para la elaboración de filtros para remover arsénico, unos filtros a base de zeolitas, o sea, que se remueven por absorción, siendo las zeolitas un material geológico,
Y también a partir del año 2019 y 2020 hay una vinculación tecnológica entre la subgerencia y el CONICET para el desarrollo de estos filtros. Estas campañas, como vemos aquí está la provincia de Chaco, se desarrollaron, como dije anteriormente, en los años 2017, 2018 y 2019, que se llevaron a cabo en dos zonas, mayormente, de la provincia de Chaco. Una son en el sur de la provincia, en lo que es La Tigra, Abiateray y Sáenz Peña, y otra de las campañas se realizó en los mismos años en lo que es Fuerte Esperanza, que sería ahí en la localización en el medio del pico, digamos, de la provincia. Las situaciones en ambas regiones son diferentes en cuanto al tema de arsénico en el agua subterránea. En Fuerte Esperanza, el arsénico se encuentra en concentraciones de 100 microgramos por litro, más o menos, y en esa localidad el agua es provista por red, siendo la fuente esa agua subterránea. Mientras que en el sur, en Naviateray, Sáenz Peña y La Tigra, presentan agua subterránea que es provista por camiones, y también el agua provista por red proviene de un acueducto desde el río Paraná. En estas campañas no solamente se hizo el muestreo de aguas, ya sea aguas de lluvia, como voy a comentar, aguas, en algunos casos aguas superficiales y aguas subterráneas, sino que también se realizaron entrevistas a la población. Y a partir de estas entrevistas, nosotros pudimos conocer cómo era el acceso al agua de esas personas, cómo utilizaban el agua y qué tipo de agua utilizaban, ya sea para beber, para cocinar y para el aseo. Como vemos aquí, las distintas fuentes de agua que ellos tienen acceso es, como vemos en la primera foto a la izquierda, superior, es la cosecha, como ellos dicen, de agua de lluvia. En la segunda foto vemos, en el caso de Abiateray, que llenaban el camión con agua subterránea y luego la distribuían a los pobladores más alejados. En la foto de abajo a la izquierda se ve un pozo balde, que es un pozo que se encuentra en desuso. Y en la foto abajo a la izquierda, abajo a la derecha, era un pozo, que había una operación que había en una de las casas donde habitaban unas personas, que en esta zona son unas zonas aledañas a Fuerte Esperanza. Lo que nos llamó la atención de esa vez que fuimos es que cuando ellos cosechan agua de lluvia para beber, la mantienen almacenada en sus aljibes, pero no le hacen ningún tipo, digamos, de tratamiento, ni de cloración, ni de nada. Es por eso que cuando fuimos en el año siguiente, en el año 2019, se les explicó, se llevaron jarras y se llevaron goteros para explicarles cómo tenían que hacer, por lo menos para clorar el agua, porque hay que tener en cuenta que esta agua que estaba almacenada en estos aljibes, a veces con tapa y a veces sin tapa, como es tanto tiempo el que el agua se encuentra almacenada, pueden desarrollarse microorganismos. De hecho, volviendo a esta foto anterior, les quiero contar que en el caso de Fuerte Esperanza, como dije anteriormente, el agua es provista por red, es un agua subterránea, pero que contiene altos contenidos de arsénico y además tiene una alta salinidad. O sea que las personas no la consumen por el hecho que le sienten, obviamente, un sabor salino, y obviamente no es por el arsénico, sino que es por esa, digamos, característica que prefieren no consumirla. Y es que por eso esa agua la usan para bañarse, para lavar la ropa, pero no la utilizan para beber.
para beber utilizan el agua de lluvia y lo mismo que utilizan ese tipo de agua para lo que es el aseo, por ejemplo, para lavarse los dientes. En Fort Esperanza hay una planta de ósmosis inversa que en el año 2017 no estaba en funcionamiento, en el año 2018 sí, pero la cantidad de agua que puede proveer, digamos, esa planta no es suficiente para la población, entonces esa agua se utiliza para llenar camiones y para trasladarla a parajes más alejados. Nosotros también tomamos agua cuando se hicieron los estudios, como ya dije anteriormente, de agua subterránea y de agua de lluvia, y se analizaron diferentes parámetros aquí en el laboratorio. Algunos se realizaron en el instituto y otros en la Facultad de Ciencias Exactas. Y también en el INGEIS. Entonces, lo que se vieron en esos estudios, en esos análisis, que el agua tenía, obviamente el agua subterránea tenía una elevada cantidad de arsénico, una elevada cantidad de flúor, una elevada cantidad de sulfatos, de cloruro y la salinidad, y que en esos casos superaban a los establecidos por el Código Alimentario Argentino. Y en el caso del agua de lluvia se observó la presencia de microorganismos. Entonces fue por eso que, por un lado, el tema del arsénico fue, digamos, puesto a un costado, y en el año 2018 se hizo hincapié más que nada en la parte de los microorganismos, y por eso es que se llevaron estas jarras con estos goteros. También, bueno, obviamente en las campañas se le hizo, uno también participaba con la comunidad, ya sea brindándoles información, ya sea también, ahí se ve en la foto de abajo, con alumnos de una escuela mientras se hacía el muestreo. En el año 2018 y 2019 se hizo una devolución a la comunidad los resultados que se habían obtenido de los muestreos. O sea, no es una información que solamente nosotros analizamos y no las quedamos, sino que fue de vuelta a la sociedad para que supieran, ¿no?, de cómo es la composición del agua que están tomando, y por eso es que también se les brindó lo de la jarra con los de los goteros. También se hizo un festival en Sáenz Peña, y en las fotos de abajo es la escuela de Fuerte Esperanza, donde se reunió a la comunidad, donde se les explicó lo que se estaba haciendo, cómo fueron los resultados, donde ahí también se explicó el uso de las jarras y de los goteros. O sea, todo también una relación, digamos, social, y donde se le explicaba y donde uno tenía también contacto con la población, ¿no? En el año 2017 éramos 5 las personas que fuimos a la campaña. En el año 2018 ya éramos 10, donde yo hice una parte, digamos, de la campaña, no la pude hacer en su totalidad, donde también en el año 2018 fue una de las personas del INTI, donde había trabajado en eso que yo les conté, sobre esos módulos de escala, digamos, de escuelas para remover el arsénico, para también, digamos, aunar, digamos, conocimientos, y a él también le servía para volver, donde fueron también 2 personas, estudiantes que están realizando su tesina en este tema. Y en la foto de abajo, tanto en las campañas de 2017-2018, yo en la de 2019 no pude ir, tuvimos, digamos, todo el apoyo dado por el intendente de la localidad de Fuerte Esperanza, que es el que se encuentra en el medio de la foto con la mujer y su hijo, que es el que nos brindó el lugar para hospedarnos, y también para que pudieran funcionar parte, digamos, de las determinaciones que teníamos que hacer en el momento para usarlo de laboratorio. O sea que por suerte nos abrieron todas las puertas, y el interés también que tenía él para que podamos llevar a cabo toda nuestro muestreo, digamos, y nuestras campañas.
Bueno, toda esta información recolectada, ya sea de todos los análisis que se hicieron y de las entrevistas, fueron trabajos que se presentaron en diferentes congresos y, como ya dije anteriormente, todo este trabajo siendo también utilizado para una persona para hacer su tesis de doctorado en ciencias biológicas, también 2 tesinas de grado, ya sea en licenciatura de ciencias biológicas como en la licenciatura de ciencias geológicas. Bueno, esto es más que nada el trabajo que estamos haciendo como GEWIC, como grupo, que seguimos en la actualidad, que seguimos tratando de seguir vinculándonos con el tema Chaco, para seguir evaluando y analizando, digamos, todos los resultados obtenidos de los muestreos, y así también para ver cómo podemos seguir de ahora en adelante. Así que bueno, también están invitados a los que quieran participar de este grupo, el grupo está abierto, así que bueno, cualquier cosita me contactan. Bueno, y por último, ya he terminado, pero bueno, espero que la charla le haya servido y le haya interesado como para que tengan un pantallazo muy amplio, digamos, tampoco es que puede ahondar demasiado, pero en cómo es el tema del arsénico en nuestro país, que quede claro, digamos, que la presencia de arsénico en las aguas subterráneas, sobre todo, es de origen natural, no es que se produce por la contaminación humana, que es necesario removerlo, pero también hay que ver qué se hace con esas corrientes residuales del arsénico una vez que es removido del agua potable. La normativa, que como vieron ustedes, es muy amplia, muy variable, que hay siempre como una aclaración que en vez de aclarar a veces oscurece, porque permite que se puedan, digamos, tomar esas aclaraciones como para tener un valor superior al de 10 microgramos por litro que establece la Organización Mundial de la Salud. Bueno, también les quise hacer como un reconto de toda la información que hay en el país, o que por lo menos yo pude encontrar, de cómo fueron los diferentes estudios que se fueron haciendo de arsénico, ya sea en agua subterránea y en salud. Y bueno, nada, esperemos ahora a una charla posterior donde pongamos un poco más, digamos, se pueda contar un poco más de este trabajo que estamos haciendo sobre estas corrientes residuales, que es capaz una de las temáticas menos estudiadas de todas las que estamos teniendo con respecto a arsénico. Así que bueno, muchas gracias por su atención.